músculo es bastante notorio en las personas que hacen deporte. Y en el caso de las mujeres, en la cirugía plástica, los cirujanos plásticos colocan los implantes por debajo de ese músculo. Antes colocaban los implantes por debajo de la piel, encima del músculo. El problema era que estéticamente se veía acá como una bolita. No era muy estético. ¿Qué hacen ahora? Agarran el implante y lo colocan por debajo del músculo, de manera que la elevación se ve más natural. Es más natural. En Colombia, como regalo de 15 años a las chicas, muchas piden implante mamario o piden operación de nariz. No sé, 15 años, no sé. Yo voy a pedir mi manicure. No sé, no me parece, pero bueno, ya pues de cada persona, de cada parte. Entonces se llama pectoral mayor. Este músculo pectoral mayor, vean que tiene un origen en la clavícula, en el esternón, en las costillas, y tiene su inserción que está en el hueso que se llama húmero. Cuando decimos origen e inserción, ¿cómo entendemos eso? ¿Qué es origen y qué es inserción? ¿Quién es origen? Dale. El origen siendo la unión a un hueso móvil y la inserción hacia el hueso móvil. O sea, el origen hacia un hueso móvil y la inserción hacia un hueso móvil. Perfecto. Los músculos se van a contraer, se acortan en su longitud. ¿Pero para qué se acortan? Se acortan porque cuando lo hacen esos músculos, lo que quieren hacer es movilizar. Por ejemplo, quieren movilizar este hueso para que se mueva, ¿no? Entonces el músculo se une al hueso para que lo traccione y lo pueda movilizar. Entonces ya decimos origen, es el lugar donde el músculo empieza y esta es la parte quieta, la que no se mueve. Mientras que la inserción es la parte móvil. Entonces, este músculo cuando se contrae, ¿qué va a movilizar? Va a movilizar este hueso donde se inserta, que es este que se llama húmero. Vamos a poner una de las funciones de este músculo. Tenemos acá funciones, movimiento. Por acá, y coloco acá movimiento. Voy a poner uno de los movimientos que es este que se llama rotación interna. Pausamos acá. Quiero que observen al hueso húmero. Miren el húmero y fíjense el movimiento que va a realizar. ¿Qué movimiento realiza el húmero? No. ¿En qué sentido? En ese sentido. Rotación interna o externa. Es uno de los movimientos que hace este músculo, que se llama pectoral mayor. Ahora, ¿dónde se inserta este músculo? Si acá ocultamos todos los músculos, recordamos, y eso lo han visto seguramente en la práctica, recordamos que tenemos aquí dos crestas. Pintamos acá y me dicen, a ver, ¿qué cresta es esta? Esta cresta de acá, ¿dónde se inserta el pectoral mayor? Se inserta en la cresta del túberculo mayor. Acá se inserta. Ponemos acá músculos y si ocultamos el deltoides, vemos efectivamente que está insertándose en la cresta del túberculo mayor. ¿Está? Pero este es el escápulo humeral anterior, pero es uno superficial. Y si lo oculto este escápulo humeral anterior, ¿cuál sería otro escápulo humeral anterior? Los profundos. ¿Este qué músculo es? Pectoral menor. Origen, tercera, cuarta y quinta costilla. Inserción, apófisis, coracoides. Cuando el músculo trabaje, se contraiga, ¿qué hará entonces? ¿Qué creen que hará? Origen, tercera, cuarta, quinta, inserción, apófisis, coracoides. ¿Quién se moverá? Origen acá, color rojo. Origen, vamos a quitar acá. Origen acá. Inserción acá. ¿Quién se moverá? ¿La inserción o el origen? ¿Hacia dónde se moverá si el músculo se acorta? ¿Hacia acá, no? Entonces, ¿qué cosa sucederá con el hombro, creen ustedes? El hombro va a descender, ¿no? A mi hombro, se contrae ese músculo, mi hombro va a descender.
Esta es la función principal. Cuando estudiemos tórax, en el tórax vamos a estudiar la función de los músculos respiratorios. El principal se llama diafragma. Hay músculos accesorios de la respiración, ayudan a la respiración. ¿Cuáles son los accesorios de la respiración? El pectoral mayor, por ejemplo. ¿Cuál más? El pectoral menor también es un accesorio de la respiración. Pero ¿cómo así será un accesorio de la respiración? Es de la siguiente manera. Si fuera el caso que de alguna manera evitamos que el hombro descienda, yo coloco algo acá y evito que el hombro descienda, y el músculo se contrae, ¿qué pasa entonces? ¿Quién se va a mover? Si yo colocara algo acá para evitar que el hombro descienda y el músculo se achica, ¿quién se va a mover? Las costillas. ¿Hacia dónde se moverán? Hacia arriba. Cuando yo inspiro, ¿qué pasa con mis costillas? Mira. Inspiro. Entonces es un músculo inspirador, pero es músculo accesorio. ¿Cuándo actúa? En la inspiración forzada actúa ese músculo. Pero su principal función es la de descender al hombro, llevar el hombro, la escápula hacia la parte inferior. ¿Y cuál será este músculo que está acá chiquitito? Si lo han visto. Este que está acá, ¿cuál será? Este. Subclavio. Músculo subclavio, correcto. Estos músculos son los axiopendiculares profundos y este músculo que está acá. ¿Qué músculo será este? El serrato anterior. Si alguien no lo conoce, lo voy a colocar acá. Voy a explicar lo demás. Voy a colocar huesos y voy a ver el músculo serrato anterior. Se inclina de la tercera a la novena costilla y se inserta. ¿Dónde se inserta? Busquen, ¿dónde se inserta el serrato anterior? ¿En qué parte del escapular? Borde media. ¿Dónde? En la cara del borde media. En la fosa subescapular. ¿En qué parte de la fosa subescapular? En Borde el borde media. O sea, si yo pinto acá exactamente este borde medial por acá, aquí pinto así, estoy pintando la inserción del músculo serrato anterior. Es más, voy a hacerlo que aparezca acá. Voy a poner acá huesos y cuando sigo, uno más, uno menos. Ahí está. Ven acá color azul. ¿Qué cosa significa azul? ¿Qué es azul? Origen o inserción. Inserción. Pero no. Origen del músculo subescapular está. En cambio acá, este de azul, ¿qué será? Inserción. ¿De qué músculo? Serrato Acá dice serrato anterior. Este músculo serrato anterior también es un músculo de los axioapendiculares anteriores, pero específicamente de la parte profunda. Y si vamos para atrás, tengo los axioapendiculares posteriores, superficiales y profundos. ¿Este músculo cómo se llama? Trapecio. ¿Dónde se está insertando el trapecio? ¿Quién me dice? Hagamos lo siguiente, voy a acercar algunos músculos y voy señalando. Y veo, mira. En el camión. Pero acá falta, voy a poner más huesos, ¿no? Un ratito. Tengo acá todos los huesos. Se inserta acá. El pectoral mayor. Se hace así. Un ratito. Las inserciones. Uno más. Ahí está. Mira. ¿Se está insertando dónde? Clavícula. ¿No? ¿Se está insertando dónde? ¿Eso cómo se llama? Acromión. ¿Y luego dónde se está insertando? ¿Cómo se llama todo esto de la Espina. Espina. ¿Pero qué parte de la espina? Borde El borde superior de superior. la espina, ¿no? Es un músculo bastante amplio. Por lo tanto, este músculo, ¿qué cosa hará? Tiene fibras superiores que descienden, fibras transversales que están en la parte media, y tiene fibras inferiores que ascienden.
Si la inserción se da en la escápula y la espina en el borde superior, ¿qué crees que hará con el hombro, esas fibras superiores? Elevación. ¿Quién eleva? El hombro. Eleva el hombro. ¿Y qué crees que harán las fibras transversales? ¿Qué hacen? Si contraes esas fibras, ¿qué crees que hará con tu hombro? Para atrás. Retracción del Retracción. hombro. ¿Y qué crees que harán las fibras inferiores? Bajar. Descender. Desciende el hombro. Claro, porque estas fibras vienen de la columna vertebral y se van a insertar en la espina, en el borde superior. Cuando se contraen, harán esto. Llevarán el hombro para abajo. Date cuenta que sabiendo origen e inserción, puedes más o menos deducir la función de un músculo. Este músculo acá, ¿cómo se llama? ¿Este cuál es? Dorsal ancho. Dorsal ancho. ¿Dónde se inserta el dorsal ancho? Vamos, busca ahí en tu. La cresta del tubo. Estaban invitando a Susy Díaz en Los Chistosos y decía, sí, manda saludos de mi amiga Chati. Y el otro invitado, ¿qué Chati? Mi amiga Chati Piti. Quería decir Chati Piti, se llama Chati Piti. Me acordé porque César dice, busquen en Chati Piti, inteligencia artificial. ¿Dónde se inserta el músculo dorsal ancho? ¿Dónde? Es el tubérculo En la cresta del tubérculo. Hablando de ChatGPT, se inserta en realidad en el surco intertubercular, en el fondo. Algunos libros dicen en la cresta del tubérculo menor. Hablando de ChatGPT, ¿ustedes están de acuerdo con la existencia de la IA o no? Sí. ¿Qué opinan? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo así? Es buena la automatización, pero no tan buenas a cierto punto del cual nos veamos dependientes de. En el caso de ustedes, ¿hasta qué punto sería útil? ¿Hasta qué punto sí sirve? ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, si yo les mando a hacer una monografía ahorita, para el próximo martes, todo el mundo va a dar la idea, la ChatGPT, hazme una monografía. Le ponen el prompt, ¿no? Todo el prompt completito. Nivel estudiante, de odontología, eres un estudiante de odontología, anatomía, curso de primer ciclo, primer año, quiero que mande una monografía con dibujos y dos cuadros, dos imágenes, dos figuras, no sé qué, texto braquial. ¿Cómo se sale? Copias, pegas y hasta tu monografía. Por eso ya no hacemos trabajitos, no para que entre, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Si lo van a hacer con ChatGPT. No, más bien lo que están haciendo, pues, están tratando de hacer las autoridades y hay una tendencia para que la inteligencia artificial sea un aliado nuestro. Nos ayude a los profesores y a ustedes, los alumnos, a mejorar sus trabajos. Entonces, este músculo se llama dorsal ancho, donde se inserta en el surco intertubercular. ¿Correcto? Y así que sabes, tu amiga Chati, ¿no? Tu amiga Chati tiene que ser tu amiga, aliada. De oculto. ¿Cuáles son los músculos profundos de la acción ventriculares posteriores? ¿Qué músculo es este? Lleva dos y el escape. Fácil me dice el nombre, ¿qué hace ese músculo? Es un músculo que también estudiamos en el cuello, porque se origina de las vértebras cervicales. Y estos dos músculos que están acá, ¿cómo se llaman? ¿Este cuál es? Romboides. Arriba el menor, abajo el mayor. Recuerden ustedes que los romboides se insertan en el borde medial de la escápula. Pero el menor, como pueden ver, se está insertando a nivel de la espina. Mientras que el mayor se inserta por debajo de la espina en el borde medial. Estos son los músculos axiopeliculares posteriores. ¿Cuál era la otra notificación? ¿Qué músculo faltaba ahora? Escápulo-humerales. ¿Y cuáles son los músculos escapulo-humerales? ¿Quién es? ¿Puedes decir más? ¿Quién más? ¿Quién más? Redondo mayor. Correcto. Mira, ponemos los músculos. El primero de ellos es el deltoides. Este
Este músculo que forma el hombro, le da la forma al hombro. Si quieren estudiar este músculo, pónganse a ver Esto es Guerra, ¿no? Esos muchachos que participan en Esto es Guerra tienen estos músculos bien desarrollados y por ejemplo el mayor. ¿Ustedes están de acuerdo con que esos muchachos ganen 30.000 soles mensuales, 35.000 soles mensuales, armando vasitos, empujando llantas? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Por su dignidad pagan eso. ¿Qué les parece? ¿Es justo? Precio de dignidad. ¿Por qué? Precio de dignidad. Cambio está dando su imagen. Fuerte, fuerte. Porque como una persona que es esforzado y ha estudiado de verdad puede ganar menos que una persona que solamente por entender a la gente se le permita. Que me da show. La persona tiene como ese don de hacer entretenimiento, pero todos no tienen. Precio por su O sea, dignidad. en la mayoría de casos no deben andar. Así que, por lo menos también es muy justo, pero. Debatible. Obviamente también es su. Para pausar. La persona deltoide. La principal función del deltoide está en ese fascículo que estoy mostrando. Esa función es esta función en la cual uno aleja una parte del cuerpo del plano sagital. ¿Cómo se llama esa función? Abducción. ¿Cómo se escribe? A, B, D, U, Deletrea, C. por favor. A, B, D, U, C, C, I, O, ¿Y N. por qué yo digo abducción? Para reconstruirte a función. ¿Qué es abducción? El deltoide es un músculo aductor. Ya está. Principal función. Y el otro músculo escapulohumeral es el siguiente. Este músculo facilito tiene el mismo nombre de la fosa donde se origina. ¿Qué músculo será ese? Supraespinoso. ¿Y este músculo cuál será? Infraespinoso. Infraespinoso. Si ocurre el deltoides, ¿qué músculos serán estos dos que están? Redondo menor y redondo mayor. Detalle. ¿Dónde se están insertando el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor? ¿Cómo se llama esa formación grande? ¿Y dónde se inserta el redondo mayor? ¿Y por acá? Entonces, acuérdate de esto. Tal como lo dije en el grupo anterior, y lo vuelvo a decir ahora, porque a mí esto se me ha quedado hasta ahora. Yo cuando estaba empezando en anatomía, usaba un montón de herramientas para poder aprender anatomía. Y una de ellas era ver videos de un argentino que se llama Coscarelli, Leonardo Coscarelli. Y él dice así, dice, un ancho entre dos mayores. ¿Cuáles son los mayores? Pectoral mayor y Redondo mayor. redondo mayor. ¿Y quién es el ancho? El dorsal. Dorsal ancho. Crece el tubérculo mayor, pectoral mayor. Crece el tubérculo menor, redondo mayor. Surco interturbular, dorsal. Dorsal ancho. Hasta ahora me acuerdo de ese Coscarelli que enseñé. Pero de estos músculos falta uno. Este músculo, ¿cómo se llamará? Está en la parte anterior. Tiene el mismo nombre de la fosa donde se origina. ¿Cómo se llama este músculo entonces? Subescapular. Subescapular. ¿Dónde se está insertando? Tubérculo menor. En el tubérculo menor. Esos músculos son los escapulohumerales. Pero de esos músculos hay 4 que cumplen una función, es estabilizar la articulación humeral. Si tú te has puesto a analizar el tamaño de la cabeza del húmero y el tamaño de la cavidad glenoidea, no hay concordancia. La cabeza es mucho más grande. Si no existiera algo que lo mantenga en posición, podría estar esto constantemente saliéndose de su posición. Entonces, ¿quién hace que se mantenga en posición esa articulación? Esos músculos que se conocen como el manguito de los rotadores. ¿Pero cuáles son el manguito rotador? Son supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. ¿Por qué se llamará manguito rotador? Porque la función que cumple es la
la de rotar la articulación del hombro, rota. Pero hay uno de ellos que no hace esa función. ¿Quién no hace esa función de rotación? El supraespinoso. ¿Qué hace el supraespinoso? Es un músculo avenue. El supraespinoso avenuncia hasta los 15 grados, aunque algún libro decía hasta los 9 grados. Y de los 9 o 15 para arriba es el deltoides. ¿Ya? Esto del manguito rotador tiene importancia para nosotros, los odontólogos. ¿Han escuchado ustedes hablar de las enfermedades ocupacionales? Sí. ¿Qué es eso? Para desarrollar ocupaciones. Trabajo, el que tú- Fuerte. Es una enfermedad que se produce por una acción constante debido a un trabajo que ejerce. Un trabajo. ¿Qué dijiste por acá? Lo mismo, ¿no? O sea, nosotros los odontólogos, ¿qué enfermedades podemos sufrir con el paso de los años por nuestro trabajo? Por ejemplo, Síndrome de carpiano. síndrome de carpiano, ¿por qué? Movimientos repetidos. Todo el tiempo el endodoncista está con su limita, está ahí haciendo así 8 horas al día haciendo eso. Movimiento repetido se debe inflamar acá. Eso vamos a ver en la clase posterior. ¿Qué otro problema más podemos tener nosotros? ¿De qué sufrimos? ¿Manguito rotador? Sí. Porque parte de nuestra práctica, cuando estemos ejerciendo, vamos a estar sentados, hasta el sillón, la silla dental, dice la ergonomía que eso tiene que estar en 90 grados. Dice que tu espalda tiene que estar recta. Tienes que estar así y trabajar así. ¿Tú crees que puedes trabajar así siempre? Ponte que tienes un chuque ahí en una ejecución. Amar. Lo amarro. Cuando tienes un chuque en el escritorio, el ejemplo que di en la mañana, del grupo anterior. Ponte que tienes que sacar una tercera molar superior. Está acá atrás, arriba, atrás, en la velocidad. Y bota. Tú vas a poder sacarla así. Con corbata afuera. ¿Qué tienes que hacer? Mira el columna. Lo normal. ¿Qué va a pasar con los años? Cuando estás sentado, es casi imposible evitar este movimiento. Mira mi cuello. Mi esposa es colega. Mi esposo ahorita tiene problemas en las cervicales. Comenzó con un adormecimiento en la mano, dolor en la mano. Le hicieron exámenes y tiene una vértebra desplazada. El disco vertebral está desplazado ligeramente. Y está que le comprime un nervio que justamente viene al nivel superior. Tiene que hacerle terapia, le hacen terapia, un montón de cosas. Pasa un tiempo, está muy bien, pero vuelve nuevamente a la chamba y nuevamente comienza con el problema. Dolor, se adormece y no tiene fuerza en la mano. ¿Por qué? Justamente por el problema de la columna. Ya le he dicho ya que pronto va a tener que dejar la profesión. ¿Qué otro problema podemos tener? La vista. La luz de la lámpara alumbra la boca, un lugar bien pequeño. Estás concentrado muchas horas y te aconsejan, dicen que tienes que estar mirando un rato y luego mirar al horizonte. Dejar mirar un rato y mirar al horizonte. ¿Dónde vemos eso? En los niños que están muchas horas con el celular. ¿No? Así muchas horas, ahora hay muchos problemas de visión con los niños. Otro problema, ¿has escuchado cómo chilla la pieza de mando cuando estás haciendo tu trabajo? Ese sonido agudo te va disminuyendo la capacidad de tiro. O sea, la cosa va un poco complicada. Y uno de los problemas es que este manguito rotador se afecta por estar con el codo levantado mucho tiempo. Yo tengo un hermano que es colega y es endodoncista, que tiene síndrome de manguito rotador porque justamente él para así, todo el día para así, ¿no? Endodoncias, es así. Vamos a ver acá qué pasa con este manguito rotador. ¿Dónde estaba César? Carlos. Vamos a ver qué dice acá el ángulo. Destacar a la arteria axilar, ¿sí? Pero antes tenemos que mencionar una zona que se encuentra también formando parte del hombro y que es la fosa axilar. La fosa axilar
es una zona de transición entre lo que viene a ser la región cervical lateral y lo que viene a ser la extremidad superior y también la parte, sobre todo, superior del tórax, ¿no? Entonces, esta fosa axilar tiene su pared anterior, posterior, medial, lateral, tiene una base y tiene un vértice que es justamente formado por la primera costilla, por el borde superior de la escápula y por el húmero. Y a través de ese vértice es que van a pasar una serie de estructuras, repito, entre la parte cervical, la parte del miembro superior y también la parte del tórax, ¿no? Sobre todo la parte lateral. Bien, entonces ese espacio que es la fosa axilar tiene elementos que están en su interior. Hay algunos elementos musculares, por ejemplo, la cabeza corta, el bíceps braquial, el músculo coracobraquial. Esos son elementos musculares que se van a encontrar dentro de esta fosa axilar, ¿no? Pero además también vamos a tener elementos neurovasculares que están a través de esa fosa axilar. Entre ellos, si hablamos de los elementos nerviosos, vamos a tener al plexo braquial. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que sería la cabeza corta, ¿no?, del bíceps braquial y el coracobraquial. Son los elementos musculares de esa fosa. Pero también comentaba de que hay otros elementos, como son los elementos neurovasculares. Por ejemplo, una parte que compone el plexo braquial está en la fosa axilar, los fascículos del plexo braquial. Y si hablamos de los elementos vasculares, destacamos a la arteria y a la vena axilar. Vamos a destacar los aspectos relacionados a la arteria axilar. La arteria axilar, ¿sí?, va a ser la continuación de una arteria, que es la arteria subclavia, que se va a originar en la cara superior del callado de la aorta, ¿no? La aorta es la arteria más grande que sale desde el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ahí se va a formar primero una parte ascendente, después una curva, que es el callado, y después la parte descendente. En la cara superior del callado vamos a tener tres grandes arterias que se originan de él. Vamos a tener al tronco brachiocefálico. De este tronco brachiocefálico es justamente que se va a originar la arteria subclavia del lado derecho. Mientras que si vamos al lado izquierdo, vemos que la arteria subclavia del lado izquierdo se origina directamente del callado de la aorta. Entonces, hay que hacer esa distinción. Pero luego, sea en el lado derecho, sea en el lado izquierdo, esa arteria subclavia va a convertirse en la arteria axilar y se va a ubicar en la fosa axilar. Entonces, para saber si es la subclavia o si es la axilar, tenemos que mencionar algunos límites, ¿sí? Por ejemplo, se dice que cuando la arteria subclavia pasa por el borde lateral de la primera costilla, a partir de ese momento cambiará su nombre. De arteria subclavia se empezará a llamar arteria axilar. ¿Hasta dónde? Hasta aproximadamente donde se ubica el borde inferior del músculo redondo mayor, ¿no? Entonces, este será el músculo redondo mayor, este es el dorsal ancho. Entonces, más o menos a ese nivel, hasta ese punto donde está el borde inferior del redondo mayor, se va a denominar arteria axilar, que luego, cuando continúa su trayecto hacia el brazo, cambiará su nombre y se denominará arteria braquial o arteria humeral. Ahí está, ¿Sí? Es la misma vía,
Es la misma vía, pero que al cambiar de región anatómica también cambia su denominación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el borde inferior del músculo redondo mayor, ¿no? Entonces, hasta ahí será la arteria axilar. Un hecho importante es que en su recorrido, ya dentro de la fosa axilar, esa arteria va a estar cubierta parcialmente por el músculo redondo, perdón, el músculo pectoral menor. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos al músculo pectoral menor. Gracias a este músculo pectoral menor, se va a poder reconocer en el recorrido de la arteria axilar, que va, repito, desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde inferior del redondo mayor, vamos a poder encontrar tres porciones. Una primera porción entre el borde lateral de la primera costilla y el borde superior del pectoral menor. Una segunda porción que se ubica detrás del pectoral menor. Y una tercera porción que se ubica entre el borde inferior del pectoral menor y el borde inferior del redondo mayor. ¿Ya? Esa división también nos va a permitir identificar las ramas colaterales que va a tener, ¿no? Entonces, en una arteria debemos reconocer ramas colaterales, que son las que se van usualmente hacia los lados, y debemos reconocer ramas terminales. En la parte terminal, la arteria puede bifurcarse y tener dos ramas terminales, por ejemplo. O si no, como hemos mencionado acá, por ejemplo, terminar y continuarse como la arteria general. Puede ocurrir eso. Entonces, en la primera parte está entre el borde lateral de la primera costilla y el borde superior del pectoral menor. Vamos a identificar principalmente a una arteria colateral, que viene a ser la arteria torácica superior. Ella se va a dirigir hacia adelante, va a contribuir en la irrigación de la pared anterior de la fosa axilar. Y la segunda porción que hemos mencionado está detrás del músculo pectoral. Ahí vamos a tener dos ramas colaterales. Una de ellas va a emerger por el borde superior del pectoral menor. Estamos hablando del tronco tóraco acromial. ¿Sí? Entonces esta arteria colateral, luego de emerger hacia adelante, como que se divide, igual una estrella, en cuatro ramas, que se van a dirigir, por ejemplo, una rama acromial, el acromio, una rama deltoidea, la región deltoidea, ¿sí? Tenemos aquí una rama clavicular, en relación con la clavícula, y una rama pectoral, ¿no? Que va también a contribuir, por ejemplo, en la irrigación de la zona anterior. Y la otra rama que se origina de esta segunda porción sale o se relaciona con el borde inferior del pectoral menor. Estamos hablando de la arteria torácica lateral, ¿no? La arteria torácica lateral, por ejemplo, que discurre en relación con el músculo serrato anterior, al cual lo va a implicar. Y la tercera porción de la arteria axilar estaría comprendida entre el borde inferior del pectoral menor y el borde inferior del redondo. Y aquí vamos a encontrar tres ramas colaterales, ¿sí? Una de ellas se dirige hacia abajo, contorneando el borde lateral de la escápula, y viene a ser la arteria subescapular. Esa arteria subescapular, bueno, luego dará dos ramas terminales. Una de ellas, que viene a ser la arteria circunfleja de la escápula, se dirigirá hacia la parte posterior de la escápula. Y la otra viene a ser la arteria tóraco dorsal, dirigiéndose hacia la parte inferior, irrigará principalmente al músculo dorsal ancho. Y luego, las otras dos ramas de esta tercera porción
van a ser dos arterias que van a rodear el cuello quirúrgico del húmero. Y por eso se les dice que son circunflejas, ¿no? Hacen una especie de círculo alrededor del cuello quirúrgico. Hay una arteria circunfleja anterior, pequeña, y hay otra arteria circunfleja humeral posterior, más grande. Ambas van a anastomosarse y van a ser las que, a través de sus distintas ramas, van a irrigar las estructuras relacionadas con la articulación del hombro, ¿no? Entonces, son estas las ramas colaterales de la arteria axilar: la arteria torácica superior, la arteria toracoacromial, la arteria torácica lateral, la arteria supraescapular y las arterias circunflejas humerales, tanto la anterior como la posterior. ¿Sí? Eso es en relación a los elementos de la arteria axilar. Ya sabemos, están dentro de la fosa axilar. ¿Sí? Y como parte final también tenemos que hablar de la inervación yo. Lo que he dibujado acá yo es las vértebras que forman la columna vertebral. Se llaman la cervical cuarta, cervical quinta, cervical sexta, cervical séptima. Y luego las torácicas, torácica primera, torácica segunda, o llamados C4, C5, C6, C7, T1 y T2. Dentro de la columna vertebral se encuentra la médula espinal. La médula espinal es parte del sistema nervioso, y de la médula espinal emergen hacia los costados nervios que salen en parejas. Se llaman nervios raquídeos. Específicamente, ¿qué nervios son los que van a formar el plexo braquial? Porque nosotros tenemos que estudiar en este capítulo el plexo braquial. Plexo braquial, ¿qué es un plexo, chicos? ¿Qué es un plexo? Vamos, googleen, ustedes son campeones de googleando, rápido, ¿qué es plexo? Vamos rápido, plexo nervioso, ¿qué es? Al toque, ¿qué es? ¿Qué es un plexo nervioso? Pregúntale a Chati, a la amiga Chati, pregunta. Chati. Fuerte para todos. Red formada por varios filamentos nerviosos y vasculares entrelazados. Claro. Nervios, en este caso, están dirigiéndose hacia el miembro superior para cumplir sus funciones. Las funciones que cumplen son de dos tipos: función sensitiva, y la otra, ¿cuál era? Función. Eso lo hicimos en las clases introductorias, ¿ah? Sí. ¿Qué era sensitivo? La información. La información. Porque tiene así. Temperatura, presión. Temperatura, presión. ¿Qué más? Presión. ¿Qué más? Dolor. Tacto. Y si digo motor, motora, Efector. ¿qué significa motor? Efector. Entonces, ¿qué cosa inerva? Músculos. Músculos. Correcto. Son las dos funciones principales del sistema nervioso. Entonces, estos nervios que salen de la médula espinal, los que van a formar el plexo braquial son C5, C6, C7, C8 y T1. Recuerden, es cierto que hay 7 vértebras cervicales, pero hay 8 nervios cervicales, porque hay uno más que aparece entre el cráneo y la primera vértebra. Entonces, C5, C6, C7, C8 y T1 son las raíces. Para que nunca se olviden, ustedes se acuerdan, acá está la tierra, acá están las raíces y acá está el árbol. ¿Qué partes está en el árbol? El tronco. Si estas son las raíces, ¿qué siguen luego? Los troncos. ¿Cuáles son las raíces? C5, C6, C7, C8, T1. Cuéntame, hay un tronco superior, tronco medio y tronco inferior. ¿Cómo se forma el tronco superior? Fíjate en la imagen. C5, C6. ¿Cómo se forma el tronco medio? C7. ¿C6, C7? C7. No, continúa el C7. Continúa el C7. ¿Cómo se forma el tronco inferior?
C8 y C8 T1. y T1. C8 y T1. ¿Qué se formaron? Tres troncos, superior, medio e inferior. Pero ¿qué hace cada tronco? Cada tronco se va a dividir. Esta pizarra no puedo dibujar en 3 dimensiones, tengo que dibujarla en 2 dimensiones, pero viéndolo así. Este tronco se divide de esta manera. ¿En qué se está dividiendo? En una anterior y en una posterior. El medio también, en una anterior y en una posterior. El inferior también, en una división anterior y división posterior. Divisiones, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior. ¿Qué hice con las posteriores? Las dibujé de forma discontinua. Vamos a ver ahorita qué pasa con las divisiones anteriores. Voy a borrar esto, solamente nos concentramos en las anteriores. Las anteriores del tronco superior y medio se juntan y la del inferior continúa sola. ¿Y qué formaron? Formaron dos fascículos que se llaman fascículo lateral y fascículo medial. Lateral y medial. Y las divisiones posteriores, estas posteriores se juntan para formar un fascículo que se llama posterior. En la pizarra quizás no lo entiendan, pero si yo hago así, fascículo posterior, fascículo lateral y fascículo medial, quizás ahí pueda entenderlo mejor. ¿Se comprende la idea? De repente en mi cuerpo, fascículo posterior, y aquí tengo fascículo lateral y fascículo medial. ¿Y quién está en el centro de esos fascículos? La arteria que indicó el doctor Will. ¿Qué arteria? La arteria axilar. Por eso decía el doctor Will, en la axila que tenemos la arteria axilar más los fascículos del plexo braquial. Y aquí están los fascículos. Ya ponemos acá nervios. Y si nos acercamos, tenemos acá la arteria axilar. Acá está la arteria axilar. Y vamos a ver acá los fascículos. Fascículo lateral, fascículo medial y detrás el fascículo posterior, que debe ser supongo. Exactamente. Y voy a ocultar lo demás para que efectivamente, mira, rojo, arteria axilar, fascículo lateral, fascículo medial. Y si giro, veo detrás, tengo al fascículo posterior. ¿Se entendió eso, muchachos? ¿Quedó claro? Porque es lateral, medial y posterior. ¿Y qué pasa luego con los fascículos lateral y medial? El lateral y medial van a formar luego estos nervios terminales. Se forma como si fuera una letra N. El nervio más lateral se llama nervio muscular. El nervio que está en la parte media se llama nervio mediano. Y el nervio más interno se llama nervio cutal. El punto también se llama ulna, por eso también se llama nervio ulnar. Y en el fascículo posterior se forman dos nervios. Estos nervios, los principales, los vamos mencionando todos, por cierto. Hay uno que rodea la axila, se llama nervio axilar o circunflejo, y uno que va por la parte posterior se llama nervio radial. De estos nervios, ¿cuál me interesará también? El nervio axilar. El nombre lo dice, nervio axilar rodea la axila, ¿no? ¿Y qué va a hacer el nervio axilar? Va a inervar los músculos, que son el deltoides y el redondo menor. Vamos acá y me fijo que acá hay un nervio que está rodeando mi axila y se llama el nervio axilar. ¿Dónde está el nervio axilar? Fascículo posterior, este de acá es nervio axilar. Vamos a ver si es cierto. Salimos, venimos acá, nervio axilar. ¿Cómo lo llamaban los nervios antiguos? Le llamaban nervio circunflejo.
Recuerda, cuando el doctor Willy te dijo arterias circunflejas, que estaban haciendo las circunflejas, estaban rodeando. Más tarde, cuando te encuentres con tu enamorada, estoy haciendo un circunflejo. Está repasando anatomía, ¿no? Cuando damos anatomía de cabeza y cuello, vas a aprender con ella, vas a aprender todos los músculos de la mímica. Uno de ellos es el músculo orbicular de los labios, que hace esto. Cada vez que lees piquito, te estás repasando orbicular de los labios. Cuando te molestes con ella, músculo elevador del ángulo de la boca, músculo camino de la presión. ¿Ya? Y cuando estudies el plexo cervical superficial, especialmente se ve por acá, el punto nervioso del cuello, te vas a besar ahí. Y vas a besarle con todas las ramas que se ven por acá, ya te explicaremos. Yo creo que estás muy interesado en ese punto nervioso del cuello, seguro que estás muy interesado. Entonces, esta es la inervación en la parte de la axila. Y por ejemplo, si yo te digo, el nervio axilar o circunflejo inerva al músculo deltoides. ¿Qué pasaría si durante una lesión, y pongamos un balazo, se me ocurre, un cuchillazo, ese nervio axilar, no es este, ¿no? Ese nervio axilar es lesionado, es seccionado? ¿Qué crees tú que pasaría con esa persona? Pierdes Entonces, la lesión y el axilar es cortado. Yo sé que el axilar inerva al músculo deltoides. ¿Qué función crees que estará disminuida en esa persona? Reducción. ¿Podrá reducir quizás No. un poquito por ahí nomás queda? O sea, tú puedes más o menos, si hay alguna lesión nerviosa, puedes saber cuál función está afectada. Y así por el estilo iremos avanzando. Cuando vayamos avanzando en los nervios, veremos que alguna lesión de estos nervios, ¿qué podría pasar con una persona? Eso es para más o menos razonar. No vamos a poner unos casos clínicos complejos, simplemente cosas muy para pensar un poco. Una persona es asaltada y le recibe un cuchillazo, va a la emergencia y cuando el médico le examina se da cuenta que no puede reducir el miembro superior. ¿Cuál nervio estará afectado? ¿Cuál sería tu respuesta? Axilar. ¿Entendió? Sí. ¿Alguna preguntita por ahí, más o menos como para pensar? ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas, chicos?